Bueno, amigos y amigas de Serovka, muy buenas tardes, noches para todos. De verdad que estamos aquí, pero ya estábamos conectados desde un poquito antes. Y es que además tenemos una conversación súper apasionante. Qué lástima que no empezamos a grabar desde que nos conectamos. Y tenía que ver justamente con todo el tema, no en este particular de dosimetría o nanosimetría o qué estaba pasando a nivel de la interacción de la radiación con la materia, pero sí con lo que está ocurriendo en nuestro planeta, todo lo relativo precisamente al tema del calentamiento global. Hoy, como siempre, nos acompañan en este su espacio el profesor Rafael Martín y Miguel Martín Landrove. ¿Cómo están, profes? Bien, 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 estamos bien. No, ahorita que estamos ya más suaves, ¿sí? Sí, sí. Definitivamente fuera del aire, estábamos conversando un poquito todo lo relacionado, bueno, no todo, estamos abordando parte de la visión de lo que tiene que ver con el tema del calentamiento global, de cómo las afectaciones no solamente sí del dióxido de carbono, sino también del metano, que tal vez está, no tal vez, está infravalorado, y cuál pudiese ser el impacto de los seres humanos en todo esto. Así que probablemente esto sea un tema de una discusión interesante que pudiésemos compartir con la audiencia y pudiéramos entonces ahora arrancar a partir de las próximas semanas con ese tema. Pero hoy tenemos que continuar con nuestro tema de nanodosimetría y en particular, profesores, abordar o continuar con el segmento que estábamos abordando en relación a todo lo que tenía que ver con el desarrollo, por supuesto, y la evaluación de, bueno, de la utilización, digamos, de las simulaciones para hacer las validaciones, las verificaciones y, por supuesto, las estimaciones en términos bueno, de cómo es la contribución de la dosis a esa escala. Sí, así es. Entonces, yo puedo compartir pantalla, pues puedo continuar en donde más o menos lo habíamos dejado. Yo puedo Tal hacer cual. una síntesis previa, pero déjame compartir pantalla. ¿Sí? Nosotros nos habíamos quedado, yo me puedo llegarme a una idea base con la cual vamos a poner. Bueno, yo había mencionado en el programas pasados que hay una manera de los algoritmos que están asociados con el cálculo que permite establecer la propagación de radiaciones, bien sea por partículas o por cargadas o bien o por fotones o neutrones, es utilizando una serie de aplicaciones que manejan específicamente el software que se llama GEAN4. Y hay en la actualidad un acceso a ese tipo de material eh, que puede ser utilizado por el público en general, porque muchas de estos software se pueden instalar en, no hay que pensar en supercomputadoras, pero sí se pueden instalar en máquinas que tengan una buen performance, que le dé la capacidad de que esto se pueda usar en ellas. Y todos estos, de alguna forma, se han ido adaptando hacia el tema de aplicaciones a la radiología. En un principio eran aplicaciones genéricas en física médica, lo cual podría incluir eh, tanto como diseñar un sistema de radioterapia o aplicaciones en protección radiológica para diseñar un sistema de barreras que pueda ser utilizado, pero hay una tendencia a darle un uso en radiobiología. Y dentro de radiobiología, el interés principal de todos los que han desarrollado algún anexo a este tipo de programa ha sido el incluir variantes de ellos que permiten hacer esos cálculos, pero sobre todo el enfoque fundamental es ver daño sobre el ADN, esencialmente. Eso es más o menos lo que fue la discusión de la vez pasada. Yo me voy a mover eh, La siguiente, creo. hasta lo que sería
lo que prácticamente plantean casi todos los esquemas es poder analizar lo que ocurre a nivel de producción de especies reactivas Ujú. y también que pongas que puedan producir daños indirectos al ADN y, los daños directos al ADN también se toman en cuenta. Entonces, al, ya el blanco de lo que va a ser, sobre la cual van a actuar las radiaciones, ya no es un objeto geométrico que tiene dimensiones macroescala, sino que estamos hablando de algo que tiene dimensiones que van desde la microescala hasta la nanoescala. Pensamos en el ADN directamente de la nanoescala, pero lo que está integrado al GEAN4 para su aplicación en radiobiología permite inclusive hacer algo que llega a la escala molecular. No macromoléculas como es el ADN, pero pensando en moléculas que tienen, digamos, tamaños que lo ubicaría en la parte inferior de lo que sería la nanoscala. Entonces, esa, pasamos por una serie de cosas y en particular, uno de los aspectos que se toca realmente en la aplicación del GEAN4 en radiobiología es poder, o sea, GEAN4 tiene como varios pasos que tienen que seguir si uno quiere hacer una simulación con ese software. Un paso es definir la geometría. La geometría es muy importante. Y otro paso es definir lo que va a ser el haz de radiación, que es lo que también es muy importante porque se define la energía de las partículas, qué tipo de partículas, etc. Y finalmente hay un tercer paso. Estos pasos no es que van secuencialmente en el tiempo, pero digamos, es un orden que se sigue a la hora de confeccionar una simulación. Hay un tercer paso que es, bueno, okay, mando en la simulación radiación sobre el blanco, el objeto blanco que estoy utilizando, y quiero ver el resultado de eso. Entonces, tiene que haber una serie de sensores que midan cuánto fue, por ejemplo, la dosis, cuántos daños hubo efectivamente en el ADN de un tipo, o sea, de daño de rompimiento de la doble hélice completo o de una sola parte de la hélice, cuáles son en el caso de los directos y cuáles son en el caso de los indirectos, cuáles son, qué especies reactivas funcionan y meter toda la fisicoquímica que está asociada con esas especies reactivas que se producen. Porque es la manera, la simulación tiene que ser completa. Entonces, dependiendo, tiene que ser parte de la simulación, tiene que contener aquello que mida los efectos, que sean sensores de los efectos. Y finalmente, bueno, todo eso tiene una acumulación de datos que son las que son finalmente analizados. Entonces, en cualquier código GEAN4 o los interfaces que hayan hecho con estos software que yo mencioné la vez pasada, el GAMOS, el TOPAZ, el GATE, o inclusive el propio Jan 4 llevado a una máquina virtual o una máquina que se puede instalar dentro de un computador, llamémoslo así, computador personal. En todos ellos hay que definir claramente el blanco y eso se hace a través de un código particular. Cada uno tiene su propio código. Aquí un ejemplo de esto está tomado de este trabajo que está eh, señalado en la parte inferior, un código típico en Topaz se ve como una serie de líneas muy simples. Si uno ve una correspondiente codificación hecho en GAMOS, hecho directamente en GAN 4, que es el código C++, eventualmente la forma en que está ese código escrito pues puede decir, Profe, lo perdimos. Profesor Rafael, ¿me escucha? Sí. Ah, profe, perdimos fue al profesor Miguel. Vamos a ver si fue algo del internet de él. Pero sí, definitivamente, digamos, parte de lo que nos comentaba el profesor era la forma, ¿no? La forma en cómo trabajamos en el caso de Gen 4 y que definitivamente se puede traducir justamente como una serie de comandos, una serie de líneas, tal cual como cuando hacemos la programación o el programa
eh, en otros lenguajes o en otros ambientes. Sí, ahorita cayó el Sí, profesor Miguel, vamos a esperar que regrese. creo que aquí Ya creo por que ahí viene, está. a ver. Sí, aquí lo que me sucede es que mi modem se desincronizó, Ah, ok, entonces ya lo pongo otra vez. Eso tengo que confesarlo, no sé por qué pasa, que no pasa todo el tiempo. ok, No hay, no es determinista el proceso, no, totalmente estocástico. muy Entonces no bien, puedo saber qué es lo que está pasando. Bueno, al fin, aquí lo que recuerda este código, está escrito aquí, es un fibroblasto donde hay dentro del fibroblasto estructuras que son de interés. Una es el núcleo, que estaría presentado aquí en rojo, y otras son mitocondrias que se pueden tomar en cuenta. ¿Y por qué se hace núcleo y mitocondrias? Bueno, porque todo el manejo de ADN que hay a nivel celular está entre esos dos genes. Está en el núcleo y está en las mitocondrias. Entonces, en principio, todo eso participa de cierta medida del funcionamiento de la célula. Eh, Esta misma gente produjo geometrías diferentes donde se toma en cuenta en la forma de la célula. Aquí estamos en una escala para ya referirnos a lo que hemos tocado en otros programas. La escala a la cual estamos trabajando es una escala a nivel de tamaño de célula o de los organelos que hay dentro de la célula. Y entonces ya estamos hablando, no estamos trabajando en el territorio de escala, microescala, en todo caso. Entonces, la forma de la célula se puede hacer muy variable. Se pueden tratar también grupos de células eventualmente y se pueden variar diferentes geometrías. Y, digamos, para hacerlo más o menos realista, se puede cambiar la forma que tenga el fibroblasto o la célula que se esté considerando para formas muy complicadas o menos complicadas. Eso es cuando la forma de la célula puede ser relevante, aunque quizás lo más relevante sea el número de mitocondrias que están, el tamaño nuclear, la forma en que se encuentra el ADN dentro del núcleo, que todo eso influye para el modelaje de la simulación. Como vemos, las geometrías pueden ser bastante complejas porque aquí estamos, ya estas geometrías recuerdan básicamente la forma de neuronas particulares y hay trabajos en los cuales se va a una escala supracelular en la cual se estudian arreglos de neuronas. Vamos a ver un poco un trabajo que efectivamente eso es lo que hizo y puede de alguna manera con ese arreglo de neuronas establecer los daños que puede haber a nivel del cuerpo neuronal. Sería lo que estaría indicado por un color o un objeto más o menos esférico, y lo que ocurre en las fibras axónicas o en los axones que puede tener y las dendritas que puede tener la célula, la célula cerebral, la célula, sí, exactamente. bien, Entonces, la célula neuronal. Entonces, a la neurona. Entonces, esto ya es para darle algún grado mayor de detalle. Dentro de lo que está en el núcleo, ya aquí esto todavía baja más la escala, hay formas de poder colocar el ADN, que bien sea tomando la forma que está hiperenrollado, formando fibras de cromatina o ya separado en cromosomas. Puede ser el momento en que hay una fase en el proceso de mitosis, o sea, ver qué es lo que está ocurriendo cuando ya ha habido eh, desglose en forma de cromosomas que va a ser lo que va a contribuir a la división celular, va a determinar el aporte de cromosomas que va a haber para cada una de las células que se produce durante la división celular. Entonces, hay también muchas maneras de proponerlo. Cada simulación puede hacerse en diferentes formas. ¿Qué tan sensibles son los resultados a esas simulaciones? Realmente no son tan sensibles. Todos producen resultados más o menos parecidos. Y por ejemplo, se muestra lo que sería
pensar en cilindros de cromatina, cadenas lineales de ADN, que ya estamos aquí trabajando a nivel de nanoescala, porque aquí estamos hablando que tenemos 0,34 nanómetros de paso de la doble hélice, y estamos pensando en tamaños que son el diámetro 2,37 nanómetros y el diámetro interno 1 nanómetro. Entonces estamos hablando ya de algo que estamos definitivamente en la escala, en la nanoescala, y muchos trabajos van en ver qué efectos hay sobre cadenas no lineales de ADN, sino cerradas, que son los conocidos como plásmidos, que son muy frecuentes en todos los que son bacterias y microorganismos de ese estilo. Entonces, tanto se puede ver el objeto que se quiere someter en la simulación a las radiaciones, se puede diseñar de múltiples maneras para ver los efectos que puede haber. O sea, si hay una defensa o no frente a las radiaciones porque esté menos expuesto el ADN, porque está hiperenrollado formando la cromatina, eso es una cosa que quizás puede tomarse en cuenta a la situación donde está completamente expuesto, como ocurriría en un plasma, que es la situación más comúnmente analizada, ¿no? Eh, Se puede ir a una escala todavía menor. Por ejemplo, aquí hay escalas que son del mismo rango aquí estamos hablando de RNA, por ejemplo, o sea, ARN particularmente. Ujú. Entonces, esto también se puede analizar y ya de nuevo, estamos en el rango de lo que sería nanoescala, pero también se puede analizar sobre moléculas que están, por ejemplo, en la membrana celular. Y aquí tenemos un canal de membrana, de los que son los que regulan las bombas sodio-potasio que hay en las membranas celulares. Esto también se puede ver, se puede modelar y se puede ver el efecto que puedan tener todas las cosas que se producen por la radiación ionizante sobre este tipo de estructuras. También se pueden hacer geometrías, tocar el tema de la membrana celular. La membrana celular también se puede trabajar. Es decir, aquí hay una representación de una doble capa lipídica, que es la que típicamente uno tiene como membrana celular, y eso se puede perfectamente también modelar como la geometría que va a usar el Gen4 para poder hacer la simulación. Ok, este video más o menos muestra cómo va una simulación de la acción, en este caso son protones de alta energía, sobre un fibroblasto. Ahí uno puede darse cuenta que hay cierto grado de detalle, o sea, ya no es esa expresión tan geométricamente, con una geometría tan hecha en base a una serie de rombos. Claro. No sé por qué esto me cambió, que yo no dije que cambió. Eventualmente esta simulación lo que va a tener es mostrar los, los que va a ir ocurriendo este sería el medio extracelular, y lo que ocurre a nivel intracelular se puede colocar en los famosos sensores, donde va a estimarse la proporción que se produce de especies reactivas, los radicales libres, eh, todo, eh, cuántas rupturas pudo haber habido en ADN, si estamos considerando una región de esa sensora como el núcleo de la célula. Todo eso se va a tener y hay diferentes comportamientos. Aquí hay, digamos, los protones estarían dados por lo que aparece en color azul, y lo que tenemos estas son producciones de partículas secundarias, que pueden ser, básicamente son, en este caso creo que son electrones. Y ahí en ese paso del protón también por todo este medio hay una generación de
una activación de núcleos para que se conviertan en núcleos emisores de positrones que también permiten que haya emisión de partículas secundarias, en este caso serían positrones, y finalmente fotones. Todo eso, todos esos caminos son considerados por el GEAN 4 completamente y todos esos contribuirán en cierta medida a la generación de las especies. Aquí hay un trabajo que yo lo vi interesante porque el trabajo se preocupa de estimar eh, cómo es la producción de especies reactivas, pero estoy pensando que se aplica un electrón que tiene una energía de 1 keV, que es una energía que puede ser más o menos característica para electrones delta, para electrones que vienen en forma secundaria también. Entonces, en este trabajo se preocuparon en determinar cómo es el comportamiento de cada uno de esas especies en colores y lo aplicaron a la acción sobre plásmidos. Ya vamos a ver un poco el video de la simulación. Eh, un detalle que yo quiero aclarar aquí, Rafael, quizás a lo mejor lo aprecie. Fíjate, Rafael, quién es el primer autor. Mario Bernal. Sí. Y yo quiero hacer una acotación. Mario estuvo, cuando realizó el doctorado en la Universidad Simón Bolívar, en física, y el tema de él ya era dosimetría sobre el ADN, hace unos años atrás. O sea, que podemos decir que en cierta forma él fue, digamos, entre los pioneros trabajar en eso, al menos en Venezuela. No me atrevería a decir que eso es el primero. Y para eso usó una modalidad de método de Monte Carlo que es el famoso código Penélope, que ha sido, antes de que el Geanforce se volviera tan popular, era utilizado con bastante frecuencia. Y este trabajo está hecho con Geanforce y Geanforce DNA o ADN. Entonces, como dije antes, el video que estaría aquí, esta sería la especie, que lo que sucede es que yo tengo una animación más que un video. Aquí tenemos lo que es la distribución de especies reactivas. Fíjense que la escala es 100 nanómetros. O sea que aquí estamos trabajando en algo que es agua, donde está Exacto. colocado lo que vamos a analizar, pero estamos trabajando en un rango de escalas que ya nos ubica en nanoscala. Eh, Luego, para diferentes tiempos, aquí son 10 segundos, eventualmente para 50 nanosegundos, después de que ese electrón de 1 keV actuó y produjo las especies que tuvo que producir. Luego 100 nanosegundos. Fíjense que todo el tiempo, todo lo que ocurre aquí está ocurriendo en escalas sumamente cortas. Estamos hablando de nanosegundos, pero también hubo picosegundos. O sea que todavía más pequeño el intervalo de tiempo. O sea, aquí las reacciones ocurren muy rápidamente. Y aquí estaría ya considerando que estos plásmidos, que su representación es muy realista porque el plásmido no es un círculo que aparece de ADN, sino una cosa que está cerrado sobre sí mismo, pero eventualmente está totalmente en forma desordenada. Ahí se puede estimar el daño al ADN que puede haber a ese rango de escala. Bien, por alguna razón esto después de un video me cambia solo. Así que, entonces, este es otro trabajo donde se preocuparon directamente de hacer de contar eh, el, cuántos daños indirectos y directos puede haber sobre el ADN y además tomar en cuenta la dependencia con la temperatura. Eso es un tema que, en el caso particular, a estos autores era de su consideración. Y aquí también yo hago notar, el primer autor
esta persona, si usted le hace un seguimiento por internet, se da cuenta que es una de las, él trabaja en Estados Unidos, por ahí debe, creo que aparece la dirección, pero en principio él es uno de las personas importantes en definir todo el tema de hacer radiobiología simulada con GEAN4 a nivel de nanoescala, sería en este caso. Entonces, hay, aquí me salgo otra vez de nanoescala, me puedo ir al caso de ya analizar de nuevo algo a nivel celular, pero algo que tiene que ver con arreglo de células. Pero es que aquí también es importante el tema, porque normalmente en radiobiología se busca ver cuál es el daño sobre el ADN, eso es lo más frecuente, lo más común. Pero hay daños que ocurren a nivel de las estructuras celulares que, no es, que comprometen la viabilidad de la estructura celular también y de la célula. Y entonces no necesariamente es que, bueno, hubo una determinada probabilidad de rompimiento de doble hélice o de simple hélice del ADN para establecer un posible modelo radiobiológico tipo lineal cuadrático o los parámetros que lo definen. Eso no es lo que ocurre. Hay que pensar también en que hay estructuras, porque como uno puede simular las membranas, puede simular las proteínas que están a nivel de las membranas, puede simular muchas cosas, todo eso también se tiene que tomar en cuenta para poder hacer una, un análisis completo del daño que puede producir la radiación. Aquí no he tocado para nada la palabra dosimetría porque no está haciéndose. Yo no he visto trabajos que hablen de una dosimetría como hemos manifestado en programas anteriores. Si hay elementos que se tienen, que pueden ser conducentes a establecer unas cantidades dosimétricas a nivel de nanoescala, sí hay. Pero el interés ha sido más que nada el tratar de efectos sobre el ADN o efectos sobre estructura celular. Entonces, este trabajo en particular tiene el interés de que se quiere ver cuál es el efecto de la radiación sobre una célula, sobre una neurona. Entonces, esto es importante porque normalmente en la práctica de radioterapia todos sabemos que cuando se habla de radioterapia en cerebro, las neuronas como no necesariamente no están dividiéndose, la división de las neuronas no existe como tal. No quiero decir que no haya reposición de neuronas en una cierta proporción, lo que quiero decir es que no hay eh, manejo del ADN en el sentido de relacionado con la mitosis, con la división celular, pues entonces son radioresistentes. Y este trabajo lo que intenta hacer ver es que efectivamente hay unas modificaciones, hay unos efectos sobre las neuronas para su funcionamiento y no solamente sobre el cuerpo neuronal, sería lo que estaría escrito aquí figurativamente, sino sobre los dendritas, sobre todo lo que es la estructura completa de la neurona. Y este trabajo lo que hizo fue, bueno, se planteó hacer la simulación sobre una red neuronal pequeña, con neuronas que están realmente interconectadas entre sí, como, tal como estarían en el tejido cerebral, en materia gris, de alguna forma, en principio. Y acá el interés era ver no solamente los efectos, o sea, los sensores, ¿cuáles serían? Bueno, parte son los cuerpos neuronales y otra parte son las dendritas. Tendríamos en esta red neuronal. Y eso permite evaluar la deposición de energía y los efectos por radiólisis del agua en esa red neuronal. O sea, aquí estarían intentando hallar evidencia de qué efecto tiene una dosis, porque siempre en GA4 se puede terminar produciendo o bien una energía depositada por unidad de masa, que sería una dosis, o bien una energía depositada en general,
Y entonces son cantidades que se pueden siempre producir en un proceso de GEAN4. Entonces ahí en particular tenemos que este artículo se preocuparon, este trabajo se preocuparon de poder estimar los cambios o los efectos de dosis sobre las diferentes estructuras que forman esa red neuronal. Y de ahí, por supuesto, inferir qué puede suceder a nivel de un tejido cerebral. Ok. Y bueno, estos contenidos son lo mismo. Por ejemplo, para esto usaron generalmente o protones, o bien usaron iones de hierro con energía de 30 MeV o de 1000 MeV. Y evidentemente lo que se está viendo aquí es una representación de una dendrita, pero además tenemos a la traza que está dejando la partícula en el medio, y en colores están representados las diferentes especies reactivas. Claro, por supuesto, algo que tiene más energía y es además una partícula más masiva, más pesada, más masiva, mejor dicho, que lo que sería el caso del protón, tiene un efecto mayor. Una cuestión, El segundo caso, el segundo ajá, caso que quiero acotar ahí es 1000 MeV por nucleón. sí, por nucleo. Exacto. Aquí esto es, aquí, claro, el que no está metido mucho en el tema, Wow. Ujú. como podría ser mi caso, en realidad yo esto lo manejo en cierta medida, pero yo no soy un investigador en esto. Eh, Tengo que decir que es evidente que en el caso del hierro, el efecto es brutal en comparación. Y todas estas especies que están aquí dentro de la misma simulación tienen una vida. Es decir, ellas no es que se producen y esta es la cantidad y ya está. Ellas progresan, ellas reaccionan, hacen efectos y todo eso se va tomando en cuenta en la misma simulación. El detalle con el cual se toma en cuenta eso depende de que haya mucho más conocimiento de lo que esas especies hacen a nivel de la fisicoquímica del agua, porque finalmente provienen de la radiólisis del agua. En el caso, si hay algún otro efecto de radiólisis sobre algún otro compuesto que también puede producir especies reactivas particulares, eso no está tomado en cuenta en la simulación. Se pudiera tomar en cuenta, pero hay que tener información para poderlo tomar en cuenta. De la radiólisis del agua hay muchísima información existente para que eso ya en la simulación para los cálculos en radiobiología se pueda tomar en cuenta. De ese mismo trabajo tenemos la forma en que evolucionan las cantidades que hemos visto en el programa anterior, que básicamente tienen que ver con la concentración, en este caso el eje vertical, está tomando en cuenta el número de moléculas por cada 100 electronvoltios, moléculas reactivas, y los diferentes colores corresponden a los diferentes tipos de moléculas reactivas que se van a tener, o radicales libres que vamos a tener. Y en la gráfica de la izquierda eso es lo que ocurre tanto para el caso de protones como de hierro, y en el caso de la derecha está el número promedio de especies por 10 a la 3 multiplicado por 10 a la 3. O sea, el número medio de especies por factor 1000 que tenemos para ese caso. Y uno se da cuenta, y estos son en función del tiempo. O sea que cuando estamos hablando de tiempos muy cortos, hay una aparición notablemente grande de cierto tipo de especies. Y con el tiempo, la evolución del tiempo, y la escala aquí es logarítmica, y la escala vamos desde microsegundos, pasando por nanosegundos, pasando por picosegundos, luego, si Rafael tú me ayudas ahí, ¿qué es lo que vendría después para viajar a -2? No sé si es femto. Está por debajo de pico.
Por debajo de pico es Bueno, pues femto. debajo de 3 es 3 femtosegundos. Femtosegundos, pero luego viene 10 a la menos 12. O No, no. sea, 10 a la menos 12 es picosegundos y 10 a la menos 15 es femtosegundos. ok, entonces aquí vamos desde picosegundos hasta, bueno, microsegundos. Ok. Sí, lo que se lee. Lo Entonces, que pasa entonces, picosegundos es la escala de tiempo para que las reacciones químicas tengan lugar. Es comparable. exacto. Pero aquí se ve que hay una disminución de la concentración, digo así, hay una disminución de la concentración o del número de moléculas reactivas con el paso del tiempo, que es porque simplemente van ocurriendo las reacciones. Pero también hay una aparición de ellas. O sea, aquí hay unas en particular que al principio, sí, cuando estamos en la escala de tiempo más pequeña, están en menor proporción y luego aparecen, se van generando. ¿Ok? Y lo mismo sucede en todas las gráficas que están aquí. Entonces, eventualmente aquí se sigue toda la dinámica del proceso eh, que describe las reacciones con estas especies reactivas. Y esto, para mí parece que el trabajo en sí, a pesar de que es del año 2016, tiene ya mucho de que probablemente hoy en día ya hayan bastante más resultados que quizás o este mismo grupo o otra gente pueda haber producido para lograr eso. Pero lo que hago, quiero que quede así como claro, es que lo que se trata de ver es más que nada cuantificar los efectos indirectos, los daños indirectos que puede haber, que son consecuencias de estas especies reactivas, básicamente. No es meterse con cosas más directas, sino todo lo que es indirecto. Claro. Y aquí puedo hacer una acotación. Eh, en un programa pasado hemos tocado el efecto de radiaciones no ionizantes. ¿Ok? Y habría que ver si es posible, es una idea que me viene a la cabeza, que si es posible quizás utilizar el mismo GEAN4, que aquel maneja la física y la puede estar manejando desde energía relativamente baja. Habría que ver si esa energía relativamente baja se correspondería con las energías que tocan a las radiaciones no ionizantes, las que se consideran típicamente no ionizantes, para ver si uno pudiera, aprovechando las mismas simulaciones, los mismos parámetros que están en la simulación, poder ver los efectos cuando las radiaciones no son ionizantes. O sea, ¿qué rango de energías maneja el 4? Eso es algo que se podría, a lo mejor nada más hay que revisarlo en los códigos. ¿Qué rango de energía se emite? Porque los rangos, las opciones de la física que utiliza el GEAN 4 es muy variada. O sea, este utiliza el electromagnetismo, por supuesto, para describir todos estos artículos que he mostrado, de alguna manera utilizan básicamente la física del electrón, sin meterse más allá. Pero hay la posibilidad de usar también física que se puede relacionar con las fuerzas nucleares también. O sea, el CAN 4 no tiene límite para eso. La cuestión es que no está tomado en cuenta en la simulación. Dentro de la física del electromagnetismo hay que ver simplemente el rango de energías que maneja. Porque si puede manejar energías que están del orden de algunos electronvoltios o decenas de electronvoltios, no estamos en el rango, no estamos en el rango Lo que iónico. pasa, fíjate, lo que pasa es que la extensión del programa para trabajar allí va a complicar las cosas considerablemente, porque ahí ya pasa a tener peso importante aspectos que tienen que ver con la química del sistema. O sea, Claro, entonces allí, sí, entonces, pero entonces la simulación es de mucha mayor complejidad. Estaría en el mismo rango que los simuladores que se usan típicamente, por ejemplo, en la industria petrolera para estudiar fenómenos interfaciales y ese tipo de cosas. sí, pero a lo que yo me refiero, tiene razón, pero a lo que yo me refiero es que eh,
en el término, cuando son radiaciones no ionizantes, esta discusión va de que se producen las mismas especies reactivas. Ok. Ok, eso es en base a experimentos. Quiero decir, la justificación de eso es porque se hicieron experimentos. Lo que sería interesante para entender la radiobiología, radiaciones no ionizantes, que es un paso importante para poder relacionar esos dos mundos, sería quizás poder hacer una simulación. Entonces yo digo, bueno, una opción a explorar, no, tal vez es totalmente equivocado lo que voy a decir, alguien más experto en GEAN 4 de lo que yo puedo ser en este momento, me podría decir que eso no se puede hacer y ya está. Pero yo digo, intentarlo no estaría de más para ver si efectivamente hay unos ciertos, por decirlo de alguna forma, niveles de intensidad de radiación, número de experimentos necesarios hacer en la simulación para que haya un efecto comparable al que produce la radiación ionizante. Y eso daría una manera de hacer una dosimetría de las radiaciones no ionizantes, porque tenemos una manera de usar un sistema que produce una dosimetría. No estoy metiéndome en la nanoescala, me salí un poco del tema, pero permitiría meter una dosimetría que es en la misma escala que la dosimetría estándar que se utiliza dentro de radiación. Entonces, uno pudiera tratar de hacer uso del mismo software, porque el software no está limitado, salvo que hay una limitación en los modelos que se usan para describir la interacción electromagnética, que es la física que se usa fundamentalmente en el cálculo, a menos que haya una restricción de esos modelos a energías muy bajas, no se utiliza para nada. Quizás por lo que tú estás diciendo, hay una cantidad de reacciones químicas o de transiciones que puedes producir a nivel atómico que no tienen quizás una relevancia para una dosis, ni siquiera para producir una especie, pero si hay una postulación a través de los experimentos, puesto que han ocurrido, que las radiaciones no ionizantes producen esas mismas especies reactivas, bueno, esto debería poderlo producir también. Una simulación con esto lo debería poder producir. Pero esto es un paréntesis que simplemente tomé porque viene la idea de que esto se podría analizar quizás con GAN 4. No, no, no me quiero volver en Es el profeta descabellado, no de es que descabellado, no. no es descabellado pensarlo. O sea, ¿por qué no? Hacer la prueba, sobre todo si el software está accesible. En principio, uno pudiera tratar de plantearse ese tipo de investigación, que en el área de las radiaciones no ionizantes, pues hay muy poco hecho. Entonces, quizás aquí sería, o sea, se trata quizás con otro enfoque, pero yo digo, a lo mejor este mismo simulador es capaz de hacer algo en ese sentido. Y eso, devuelvo de nuevo al tema que nos estábamos refiriendo. Eh, con otro de los software que existen para manejar el GEAN 4, que es el GAMOS, también se puede hacer una cálculo sobre distribuciones de lo que ocurre a nivel de distribuciones de células. O sea, grupo de células. Esto también, da cuenta, no va con la nanoescala, por supuesto, pero da para calcular un efecto sobre el tejido. Y aquí lo que importa es eh, estudiar la distribución de energía que ocurre a nivel celular, consecuencia de aplicación de partículas alfa, atacarlas con partículas alfa o con litio 7, que se pueden obtener por terapia por captura de neutrones en Bohr. ¿Okay? Entonces, con esto, están tratando de simular una forma de terapia en particular y un efecto que pueden producir la radiación en ese caso. Y aquí lo que se tiene es una gráfica obtenida con GAMOS, entre otras cosas, y también con el GEAN 4 DNA. Cuando digo yo GEAN 4 DNA, es la versión original GEAN 4, pero con aplicaciones a las escalas del ADN para poder hacer la radiobiología.
Cuando digo GAMOS es una aplicación dirigida a física médica que puede hacer también hacer uso de lo que GAN4 DNA proporciona para hacer una evaluación a una escala que sea más pequeña. Y aquí lo que se determina es el rango, que es una variable que se mencionó en programas anteriores, en función de la energía, tanto para partículas, en este caso para partículas altas, y hecho con diferentes métodos, uno es GAN4-DNA y otros dos de comparación. Y básicamente se ve que, aunque por supuesto la escala es logarítmica y pequeñas variaciones en una escala logarítmica suelen ser grandes variaciones en una escala lineal, pero son gráficas más o menos montadas una arriba de la otra. Si vamos al caso de litio 7, tenemos una situación como esta que se muestra aquí, lo mismo, random versus energía, resultado obtenido por esta, esta investigación, por autores. Y aquí hay un trabajo, ya con esto yo estaría cerrando básicamente todo lo que tengo que comentar, en el cual ellos hacen un estudio sobre ADN, pero básicamente se mueven sobre segmentos de ADN. Pareciera un poco que la gráfica podría sugerir un ARN, porque los ARN normalmente se terminan cerrando. Es decir, ellos tienen una forma que en inglés le llaman hairpin, pero eso es, ¿cómo se llama? Gancho de pelo, que eventualmente, porque hay un cierto match entre las bases de los lados del ARN con otra parte y se pueden cerrar formando una doble hélice tipo ADN. Este trabajo no se monta sobre eso. La imagen sugiere eso porque en realidad estamos viéndolo en perspectiva y ahí en realidad es un segmento de ADN que está con una cierta longitud. Y a ellos lo que interesa es ver la probabilidad de que haya efectos directos e indirectos para poder evaluar digamos, bueno, la proporción en que ellos ocurren. Entonces, aquí tenemos una gráfica donde el eje vertical lo que está determinando es los single breaks y los double breaks que pueden tener en el ADN. ¿Okay? En una proporción de número por número de pares de base. ¿Okay? Y eso en función del LED. Y esto lo hicieron para electrones, si no recuerdo mal. Entonces, aquí se ve que hay una probabilidad de que haya los rompimientos simples y los rompimientos dobles que evolucionan con el LED de una determinada manera. Esto es un dato importante para ver, dependiendo del LED que tenga la partícula que está siendo utilizada, uno puede evaluar la proporción en la cual ocurren. La escala aquí va de 0 a 100, o sea que en principio tenemos, bueno, que vaya de 0 a 100 o de 1 a 100, mejor dicho, no es significativo de que sea una probabilidad, es simplemente de que aquí podemos tomar de acuerdo a las unidades que están expresadas para describir los rompimientos simples o los rompimientos dobles, poder especificar las proporciones que aparecen indistintamente. Ya, no sé, aquí me atengo a los comentarios que pudiéramos. Dice aquí parte de los comentarios que tenemos en el público es justamente el desarrollo, o cómo vemos nosotros el desarrollo en un futuro de la dosimetría, hacia la escala nanodosimétrica o hacia la escala macro. Es decir, ¿esto queda nada más a nivel de investigación y simulación o esto se va a llevar a la práctica y va a tener un impacto en la práctica? Bueno, yo antes de que responda Rafael, voy a responder primero.
Ujú. Yo me atrevería a decir que primero, lo que está ocurriendo a nivel de la interacción de cualquier tipo de radiación con la materia, esa escala, inclusive por debajo de Más nada, baja que esto, exacto. más Exacto. baja que esto. Estamos es tratando de Entonces, entender qué es lo que está pasando a este nivel. claro, a este nivel, entender lo que pasa va a dar elementos para poder tener mejor claridad de lo que usamos a nivel más. Eso es mi punto de vista. O sea, entender lo que ocurre a este nivel es lo que nos va a permitir a nosotros poder entender por qué una dosis para un determinado efecto, que puede ser la aparición de cáncer, es la que debe ser tomada en cuenta y no otra. Porque vamos a poder entender los mecanismos por los cuales se recibe dosis, se recibe energía por unidad de masa, y eso ocurre a nivel ultramicroscópico. O sea, eso ocurre a ese nivel. Entonces, eso, entender bien lo que ocurre a la nanoescala, a nivel celular, no, digo a nivel nanoescala me refiero en tejido vivo, es lo que nos permite a nosotros entender lo que significa dosis para los diferentes tejidos. Una, yo creo que una línea directa sería de que todos sabemos cuando queremos pasar a las dosis efectivas o a las dosis equivalentes, hay una comparación que le asigna según el tejido es de mama, o es el tejido de una gónada, o es el tejido muscular, o es tejido óseo. Dependiendo de eso, hay unos factores de ponderación. Yo diría, ahí está el, Eso nos permite entender, con esto nos permitiría entender el origen de por qué esos números y cómo habría que modificarlos para hacerlos más cercanos a lo que posiblemente sea la realidad. eso es. O sea, eh, la dosis que se entrega no te da la información del daño que va a haber en Exacto. sí, sino que tienes que ir más allá. Y entonces el explorar esto nos va a permitir lograr una correlación del daño biológico que vas a tener con la dosis que estás entregando en una forma mucho más precisa. Esa es básicamente la idea. Totalmente, totalmente. Aquí lo que Y, estamos y, es y, justamente analizando qué ocurre a este nivel y en cascada vamos a ir viendo obviamente cuál es la reacción macroscópica, ¿no? Siempre lo decimos, es lo mismo que ocurre cuando antes veíamos la dosis eritema como una forma de detener un tratamiento de radioterapia, ¿no? En los inicios, digamos. exacto. Entonces, bueno, ya ahí tú veías una consecuencia macroscópica, pero obviamente habías tenido una reacción en cadena, digamos, a nivel celular o subcelular. Lo que pasa es que en ese momento todavía no estábamos habituados y no teníamos la tecnología suficiente para poder tener la comprensión directa, ¿no? Y yo voy a añadir algo. Si notamos todo lo que se ha venido haciendo, enfoca a la producción de especies reactivas. Y no se preocupan de, bueno, le atiné al ADN con el protón o con el fotón y le produje un rompimiento directamente de una cadena o de las dos cadenas. No es eso. Es todo lleva hacia especies reactivas. ¿Y por qué eso puede ser importante? Porque al final de cuentas, la interacción, uno puede llegar a simular un efecto sobre algo que hemos tocado en otro programa, que pueden ser los microRN, por ejemplo. MicroRN es susceptible de ser afectado por un impacto directo, muy poco, es que igual también es muy poco para el ADN. Los impactos directos son los que menos contribuyen a la dosis. O sea, no es que no contribuyen, pero es lo que menos contribuye a la dosis. Porque hay que atinarle al ADN, que darle al ADN. Lo que hace los cambios son precisamente las especies reactivas. Entonces, si uno pudiera modelar algo donde tiene una distribución de poblaciones de microRN, de las que sería, vemos, tejido normal o condiciones normales, y ver el efecto de la radiación en cuanto a cómo cambian esas poblaciones. No, ahora no sería preocuparse en la dosis, sino que la simulación le dijera a uno, mira, las poblaciones varían donde están, porque eso lo podría uno incluir en la simulación. Y entonces esas variaciones de las poblaciones relacionarlas con la bioquímica,
Recordemos que el microARN actuaba como unas llaves para cerrar o abrir líneas de acción enzimática o procesos bioquímicos que ocurren no, regularmente, o activación o desactivación de genes. Entonces, a trabajar en este sentido permitiría a uno entender cómo puede uno producir cáncer por radiación. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Qué desbalance en los microRN se produce? Estoy especulando en base a todo lo que hemos conversado en todo este serie de programas. Claro, claro, claro. Entonces, eso lo podría hacer. Y claro, eso se puede ir, no sería, sí, aguas arriba, puede ir a aguas arriba y llevarlo a lo que todos manejamos en dosimetría. Pero ya con un conocimiento mayor. O sea, cuando uno dice cuál es el límite donde yo tengo los procesos estocásticos y lo que tengo lo determinista, cuanto a la selección del nivel de dosis para a partir del cual tengo efectos deterministas y tengo efectos por debajo de eso, tengo la posibilidad de estocar. ¿Cómo es el comportamiento según la dosis de la probabilidad de que haya carcinogénesis o que haya eventualmente mutaciones o cualquier otro tipo de cambios en el ADN por esos efectos? O sea, eso es territorio donde la experimentación está muy limitada y la simulación quizás no tanto. Fíjense, Entonces, si, fíjense que por aquí comentan un punto que también lo conversábamos la semana pasada y tiene que ver, vamos a ver la opinión de ustedes, tiene que ver en relación con, mientras mayor sea la cantidad de factores que coloquemos en esta simulación, probablemente mayor pudiese ser el impacto en los resultados o tal vez no cambien absolutamente nada a nivel macroscópico. es No, no, lo que posible. pasa, fíjate una cosa, sí, yo lo comenté hace unos minutos. La dosis entregada, no, o sea, el número que tiene que ver con la dosis entregada no se correlaciona con el daño biológico que tú vas a tener en una forma única. Allí va a depender de la calidad de la radiación que tú consideras, de qué estructuras son las que estamos manejando. Entonces acá se trata de establecer la correlación que debe haber en este caso para entonces poder evaluar el daño que vamos a tener. El daño que vamos a tener va a tener un impacto en el tratamiento. Entonces, simplemente yo no puedo esperar que no haya resultado. Claro. O sea, lo que quiero decir es, si yo hago un estudio más cuidadoso de todo esto, yo puedo conducir el tratamiento que yo voy a hacer mucho mejor para lograr el efecto que yo quiero tener como respuesta en el sistema vivo. El detalle está en que yo, o sea, cuando hablo de entregar una cierta dosis, el efecto que voy a tener no es único. Varía en términos de una serie de factores que, por cierto, están muy vinculados con lo que tenemos a una escala micro. O sea, depende de qué áreas estoy afectando. Entonces, aquí lo que se va a lograr es tener con una precisión muchísimo más alta un mapa de las posibilidades que esto podemos tener en el momento de entregar ciertas dosis, y la situación va a depender de la calidad de la radiación que vamos a tener y de los blancos que vamos a considerar. O sea, allí, o sea, ya queda claro, simplemente para poner un ejemplo, yo tomo las curvas de sobrevivencia y cuando yo considero diferentes calidades de radiaciones, tenemos los RBS allí, Claro. donde vemos que hay diferencias que tienen que ser tomadas en cuenta por el efecto que voy a tener al final. Entonces acá tenemos, ahora ya yendo a algo más concreto, tenemos unas herramientas que nos van a permitir obtener
valores de mayor precisión para los RBEs que habría que considerar a la hora de tratar. Ese es el punto fundamental. O sea, la efectividad biológica relativa puede sufrir cambios muy importantes dependiendo de la calidad de la radiación que yo voy a tener y del tipo de sistema que estoy considerando que es blanco, básicamente al final. Aquí con esto vamos a poder tener una precisión muy grande y vamos a poder también considerar, sin que el costo sea muy elevado, una enorme variedad de situaciones que se pueden dar. O sea, vamos a poder, por ejemplo, con estas herramientas que tenemos en este momento, lo vamos a poder simular para poder dar respuesta a lo que nos interesaría en el momento de tratar. O sea, que yo diría que nunca puedo esperar, que creo que era lo que estaba planteado con la pregunta, de que todo quede igual al final. No, no, definitivamente no. Claro, o sea, lo que vamos a, claro, probablemente lo que se refiere es a que habrán algunos parámetros que yo pueda incorporar y que no varíen sustancialmente el resultado final, pero evidentemente, mientras mayor consideraciones yo tenga, bueno, evidentemente yo tendría que esperar que voy a tener resultados, ¿no? Yo voy a añadir algo, yo voy a añadir algo. Hacer simulaciones con el paso del tiempo se ha convertido en una manera más económica y más eficiente de hacer experimentos. Claro, Cuando uno quiere hacer un experimento, uno tiene que tener unas condiciones en un laboratorio. Vamos a suponer, quiero ver qué pasa con un tejido cuando lo someto a radiaciones. ¿Qué cambios suceden? Tengo que tener un cultivo celular, una serie de cosas, toda una infraestructura. Aquí la infraestructura es más sencilla, no necesariamente ultra económica, seguramente tampoco, pero es más sencilla. Y yo puedo, si estoy usando un simulador, que es el caso del GEAN 4, que ha probado su capacidad de simulación en otras situaciones, que es extremadamente compatible con las mediciones que existen en esas otras situaciones. ¿Por qué pensar que el simulador no es capaz de hacernos un equivalente a hacer las mediciones? Eso, desde el punto de vista de razonamiento, claro, algo que se modela o se simula no es la realidad, pero todo depende de qué simulador se tenga. Tenemos un simulador que es probado de que funciona bien, y eso no quiere decir que sea perfecto, eso quiere decir que siempre es perfectible, pero que funciona suficientemente bien, nos puede dar ideas al hacer este tipo de simulaciones de que se puede obtener una información que puede ser relevante para producir un, una ventaja sobre lo que ocurre en otras escalas. Es decir, yo insisto con lo que mencioné antes. Si con esto yo puedo simular lo que ocurriría a diferentes tipos de tejidos que son de diferentes órganos, puedo ratificar o no ratificar unos números que todo el mundo maneja a la hora de determinar una dosis de equivalente. claro. Entonces, esto puede estar produciendo modificaciones en eso, pero eso no sería el único efecto. El otro efecto es que esto nos permitiría entender ciertos procesos. Entonces me voy al tema de qué me define la frontera donde hay efectos estocásticos o efectos deterministas. ¿Dónde está esa frontera? Esa frontera está puesta, y perdónenme los que me escuchan, que están en el área de dosimetría y profesores de grado, fue puesta a ojo, básicamente. Básicamente a ojo. Es decir, hay algunos experimentos que demuestran que tienen que tener un cierto valor y luego se define un valor particular. Eso se va modificando porque puede haber ocurrido o un accidente o un experimento que conducente a eso, pero determinar que una dosis por debajo de esa umbral se corresponde con la aparición de cáncer con determinada probabilidad, que normalmente se manejan con estimaciones, el incremento de riesgo de cáncer que se puede tener es de tanto, que basado en estadística, en principio, con la simulación a lo mejor uno puede decir, mira, ojo, que quizás con eso la probabilidad puede ser tal. Oh, Mientras más realista se haga la simulación, que es, por supuesto, que meter más parámetros, uno dice, bueno,
estamos metiendo demasiados parámetros, y con demasiados parámetros a lo mejor producimos una nube que nos oscurece todo lo que está ocurriendo. Eso puede ser verdad. Pero si se ponen los elementos esenciales, yo insisto un poco en el punto de los microRN. Si uno coloca los Claro. microRN que se ha observado que tienen que ver con el cáncer, y podemos ver que hay efectos, cuando estuvimos analizando la radioterapia flash, había un efecto sobre los microRN, entonces uno puede simular este tipo de cosas y decidir, mira, aquí esos efectos que observamos entre radioterapia flash, que más dosis no era mejor, o más velocidad, o más tasa de dosis no necesariamente era mejor, que había como umbrales, toda esa situación, a lo mejor estas simulaciones lo aclaran. Entonces yo sí creo que se gana a nivel de escalas mayores y va significativamente cambios, pero sobre todo se gana porque se conoce mejor lo que puede estar pasando. Exacto. Porque Ok. podemos hacer un Es una experimento mejor controladísimo. comprensión de lo que está ocurriendo. Sí, sí, Exactamente. sí. Yo, perdóneme, pero yo voy a tener que retirarme porque Nosotros tengo un también, viaje. claro que sí, ya tenemos que ir cerrando porque si no nos van a botar de todas las casas a nosotros tres. Si Sí, nuestros amigos exacto. quieren seguirnos viendo, tenemos que estar muy cuidadosos. Así que bueno, fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias, Ah, profesor Rafael, Miguel, y por supuesto a todos quienes nos acompañaron en esta tarde noche. Así que muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. sí, nos vemos la próxima semana. Hasta luego a todos.